Muy bien, entonces vamos a iniciar dándole gracias a Dios por esto. Bendito y Dios eterno, poderoso Jesucristo, Espíritu Santo. Hoy queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu nos guíe, nos instruya, ilumine nuestra mente, Señor, y podamos grabar todo y cada uno de los pasos que hoy vamos a dar en este hermoso estudio que tú nos has proporcionado, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender desde el punto de vista del escritor y no desde el punto de vista de la percepción humana, Señor. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Retira todo pensamiento, toda emoción que sea distractor, Señor. Que nosotros podamos estar absolutamente concentrados y enfocados en aprender lo que tienes tú para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a compartir con ustedes la diapositiva, a ver si nos quedamos aquí. Creo que era en la diapositiva que dice teofanía. Teofanía, déjame ver. Ahí. Teofanía, ok. Muy bien, aquí nos quedamos. Teofanía. Entonces ya dijimos que teofanía se le da el nombre de teofanía a la es una ejemplo que Dios lo presentamos como humano. Percibimos las cosas que Dios hace desde nuestra perspectiva humana. Y entonces le damos a Dios, que es espíritu, le damos ojos, manos, pies, le damos razonamiento, le damos emociones y hacemos que Él haga cosas que nosotros hacemos con nuestros miembros humanos. Entonces, más o menos esto es una teofanía. Son los atributos humanos, pero los ponemos como si fuera Dios un humano. Pero es que desgraciadamente es la forma en la que nosotros lo hacemos para poder entender a Dios. Qué desgracia, ¿verdad? Que tenemos que hacer este juego de cosas y además Dios como que entra a nuestro juego y también dice cosas como si Él fuera humano. La verdad, César, es que Dios no se parece a nosotros. Nosotros queremos que se parezca a nosotros en las inclinaciones, en las emociones, en el amor. Nada de esto es igual a nosotros. Dios está en una dimensión absoluta y totalmente diferente a la nuestra. Pero, volvemos a repetir lo mismo, tenemos que hacer este juego para poder entender a Dios. Sus atributos no los comparte con nosotros, aunque algunos atributos sí los comparte. La mayor parte de sus atributos son absolutamente de Él y no los comparte con nadie. Entonces, la teofanía son atributos humanos y queremos nosotros ponérselos a Dios. Eso sería más o menos. Aquí vemos el Salmo 18:35 que dice la diestra de Jehová. La diestra de Jehová. La verdad es que Dios, perdóname César, no tiene manos. No tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene cabeza, Dios no tiene ojos. ¿Por qué? Porque es espíritu. Por eso. Pero nosotros hacemos esto porque la única forma de poderlo entender es que tenga mano para que haga.
para que Dios hiciera lo que hizo en la naturaleza, tuvo que transformarse de espíritu, dejar su trono, tomar prestado una matriz, formarse a los 9 meses y salir a la vida humana como un ser de carne y hueso, para poder hacer lo que iba a hacer para nosotros. Porque Dios lo único que hace es enviar su palabra, y su palabra es la que hace, pero ya vimos quién es su palabra. Juan lo dijo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, desde un inicio, Dios ya había pensado, y digo desde un inicio porque también es algo que no corresponde. No es correcto decir desde un inicio, porque la creación tuvo un inicio, pero la eternidad no tiene inicio, ni tiene final, ni tiene medio. Y nosotros lo tenemos que comparar con algo para que nuestro pobre cerebro entienda qué significa, pero donde le pongamos límites. Es decir, el, el tiempo lo puso Dios para que nosotros tuviéramos un espacio donde marcar los días. Y entonces creó el tiempo. Bueno, el Salmo 18:35 dice: la diestra de Jehová. Pues no tiene manos Jehová. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. El espíritu no es como nosotros. Mateo 26:64. Sentado a la diestra de Jehová. Tampoco. ¿Por qué? Porque un espíritu no se sienta ni se para, ni tiene una derecha y una izquierda. Igual Isaías 30:30. El brazo de Jehová. Dios no tiene brazos. Salmo 11:4. Sus ojos ven. Dios no tiene ojos. Esto es teofanía. A esto nos referimos con la teofanía. Está llena la Biblia de este tipo de situaciones donde ponemos a Dios como un ser humano para poderlo entender con nuestro razonamiento. Y aún así todavía este, nos golpea el cerebro diciendo: ¿y cómo que entonces Dios no tiene mano, no tiene ojo, no tiene diestra, no tiene? Pues no, no tiene. Sencillamente porque el espíritu no tiene, así de fácil. El espíritu es espíritu, y el cuerpo, bueno, pues es un cuerpo que tiene muchos miembros. Eso es todo. Contenido. Vamos a ver este tema. Contenido. La teofanía nada más es para que nosotros sepamos que podamos comprender a Dios. El próximo viernes vamos a ver algunas cosas específicamente de lo que es la persona de Dios. Específicamente para conocerlo más cercano a la realidad espiritual, sin tener que eh, sin tener que tomar nuestra mente para poder entender a Dios a través de la teofanía. Entonces vamos a ver algunas cosas el próximo viernes. Contenido, entonces, esto es lo que sigue, el tema que sigue. Contexto, libro, capítulo, versículo. Luego vamos a ver tipo, prototipo, arquetipo y antitipo. Vamos a ver símbolo, principios y símil.
Eso es lo que nos toca ver en este viernes. Entonces vamos a ver primero contexto, que es el primer tema o el primer punto del tema. Contexto, libro, capítulo y versículo. Todo esto vamos a verlo ahorita. Contexto es el conjunto de circunstancias y personajes que rodearon el texto en su época en la que fue escrito. Eso es contexto. El conjunto de circunstancias, el conjunto de personas, el conjunto de el aspecto social, el conjunto del aspecto político, el conjunto del aspecto familiar, el conjunto del aspecto de ciudad o de un pueblito. Eso es contexto, lo que rodea al texto. Así de fácil, es lo que rodea el texto. Si no quieren poner tanto, es el conjunto de circunstancias y personajes que rodearon el texto en su época, pongan ustedes lo que rodea el texto. Ese es contexto, lo que está alrededor del texto. Veamos algunos ejemplos. Esto nos va a llevar bastante tiempo porque sí quiero que esto lo tengamos bien. A mí no me interesa tanto si conocen lo que es la teofanía, si conocen lo que es la retórica, si conocen lo que es las figuras de la literatura, mensaje tipo y símbolo. Todo eso no me interesa tanto, pero sí me interesa muchísimo que ustedes puedan comprender cómo es que puedo sacar un contexto y cómo es que puedo sacar de contexto lo que he leído y luego diga algo que no dice porque yo no respeté el contexto. Para que podamos nosotros sacar el mensaje de lo que leemos, necesitamos dejarlo en su contexto. Si queremos juzgarlo fuera de su contexto, estamos hablando de una grosería. Es como decirle, Benito Juárez en su época cometió barbaridades y entonces lo voy a juzgar con las leyes que tengo. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el personaje lo tenemos que juzgar en el medio donde se desenvolvió. Cierren su micrófono quien lo tenga abierto porque se está oyendo un chasquido. Entonces, no podemos sacar al personaje de su contexto porque es una tontería. No corresponde. Sería una barbaridad juzgar a Benito Juárez en nuestra época. Pues no, porque su sociedad y el medio donde lo rodeaban eran unos, y donde estamos ahora, nuestro medio social y los aspectos que nos rodean no corresponden al aspecto social y político de Benito Juárez cuando él vivía como político. Contexto. Tú no aceptas que alguien ponga en tu boca palabras que tú nunca dijiste. Bueno, pues Dios tampoco. Dios tampoco. Porque hablar fuera de contexto es lo mismo. Si sacamos el texto de contexto, cuando nosotros traduzcamos o percibamos, vamos a decir una grosería y Dios se va a enojar porque va a decir, yo no dije eso, ¿por qué dices que dije eso? Estás sacando de contexto lo que yo dije y lógicamente vas a llegar a una conclusión en la cual yo no dije y no pongas palabras en mi boca que yo nunca he dicho. Así te va a decir Dios. Entonces, por eso es importantísimo que leamos adentro del contexto. Hay contexto, bueno, ahorita les voy a decir cómo está, porque hay muchos contextos. Vamos a irnos del más externo al más interno.
y en algunas ocasiones vamos a ir del más interno al más externo. De las dos formas lo vamos a hacer para entonces poder aprender cómo es que nosotros podemos leer en contexto. Esto se requiere, Misael, aquí se requiere atención, análisis, conclusión. Si no, vamos a concluir, vamos a percibir cosas que no son, ¿eh? Necesitamos estar muy, muy vivos, Javier, conscientes de que no podemos sacar de contexto y hacer que diga algo que no dice. Sí, César. perdón, Javier, precisamente eso que dice es fundamental porque de ahí se han derivado las diferencias de pues, las religiones que hay ahorita en la actualidad. ¿Cuántas este, interpretaciones de ahí de un texto hacen una doctrina y no ven el contexto en donde se está diciendo? Sí, las religiones, eso es lo que hacen porque Dios, vaya, Cristo Jesús no vino a crear religiones. El hombre es el que crea la religión porque percibe o concluye desde un texto fuera de contexto. La, iba a decir la mayoría, pero no es cierto, es todas las religiones están basadas en un texto que está fuera de contexto. Todas. No hay una sola que podamos decir nosotros que está bien fundamentada en la escritura. Estamos hablando de la escritura, ¿eh? No, no estamos hablando del Corán, ni estamos hablando, no, estamos hablando de la Biblia. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado nosotros, saber cómo concluir, pero después de haber leído el contexto general. El contexto general es Génesis, Apocalipsis. Contexto particular, bueno, pues hablando de Isaías, por ejemplo. Ese es contexto particular. Y muy particular sería Isaías 39:12. Ya sería muy específico ese contexto. Bueno, pues tenemos nosotros que saber el contexto Génesis, Apocalipsis, para entonces no sacar el texto fuera de ese contexto. Ese contexto es la limitante. César, ciérrale. Ese contexto es la limitante. De ahí no se puede salir nada. No importa si es Génesis o es Apocalipsis o es Mateo o es, no sé, Tito o es cualquier libro. Necesitamos leerlo en contexto. Génesis, Apocalipsis. Eso es ideal. Javier, hay, Sí, hay incluso hay un dicho, ¿no? Que se menciona que el texto sin el contexto es pretexto. así es, así es. Todos los pretextos salen exactamente porque sacas al texto de contexto. Todos los pretextos llegan ahí como un pretexto. Cuando se dice que no podemos quitarle ni una tilde ni una coma, es porque cambia ya el contexto, ¿no? No, ahí estamos hablando de otra cosa, pero bueno, como quiera vamos a ver eso. Entonces, con relación al contexto, vamos a verlo de esta forma. Contexto, veamos este ejemplo. Aquí vamos ya en práctica. Contexto. Este ejemplo vamos a descifrarlo bien, masticarlo bien y sacar texto, contexto, pretexto y hasta antitexto. Vamos a ver, dice Isaías 43 del 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas,
ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Como que no entendemos mucho. Bueno, aquí pareciera, esto se los voy a dejar yo a ustedes para que ustedes lo analicen, es una parte. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Eso quiero que ustedes lo lleven de tarea, de trabajo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué Dios se contradice? Aquí en Isaías 43:18 nos está diciendo que dejemos las cosas pasadas, que no nos acordemos más. Y allá en Deuteronomio, ustedes lo buscan, dice que no se les olvide a ustedes que yo los saqué de la tierra de Egipto cuando estaban bajo de el yugo de servidumbre. No se les vaya a olvidar porque tan. ¿Por qué? Porque hay un choque aquí. Aquí en Isaías 43 dice, no se acuerden, y allá me dice, sí, acuérdense. Bueno, Señor, ponte de acuerdo. Ahí necesitamos ver el contexto general para poder llegar a la conclusión cuál de las dos, acordéis o no acordéis, es la que corresponde al contexto general. ¿Puede haber varios contextos? Sí, puede haber varios contextos en un solo versículo. Bueno, voy a leérselos de nuevo. Ya eso ya lo tienen ustedes como tarea. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Muy bien. Dice entonces, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Por tanto, saldrá a luz. Pronto saldrá a luz. Oye, Javier, ¿te puedo dar Sí. mi punto de vista? ¿Perdón? ¿Te puedo dar mi punto de vista? No, no, porque no quiero que ensucies las mentes de los demás. O sea, tú, sí, porque si no me vas a jalar hacia tu lado de la idea y entonces pues ya no va a ser la idea personal de Misael, por ejemplo. Yo quiero que Misael me diga, pero porque ella lo sacó así. Entonces dice, he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, ¿no las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Muy bien. Contexto del capítulo. Dios salva a Israel y paga su rescate. Ese es el contexto del capítulo. ¿De cuál capítulo? Capítulo 43. Dios salva a Israel y paga su rescate. Ese es el contexto. ¿Ya? Isaías 43:3 dice que el rescate, analícenlo, mastíquenlo y véanlo y concluyan. Isaías 43:3 dice que el rescate era Egipto, Etiopía y Seba. Ahorita lo vamos a ver. Dios salva a Israel y paga su rescate. ¿Cuál es el rescate? ¿Cuál es el pago del rescate? Entregó a Egipto, entregó a Etiopía y entregó a Seba. Ese fue el rescate que pagó Dios por su pueblo. Y tú dices, ah, caramba. Bueno, se estaba viviendo en total idolatría en Israel. Ese es el contexto que les voy a poner yo. Se estaba viviendo en total idolatría en Isaías. Les dice las consecuencias, porque él era el profeta en ese momento. Les dice cuáles eran las consecuencias de estar viviendo de esa manera. Eso es como
como que desmoronando el contexto. Dios paga el rescate porque se estaba viviendo en idolatría absoluta con los hebreos. El libro gira sobre el juicio y el consuelo. Son dos aspectos en los que pendulea el libro de Isaías 43. Bueno, de Isaías completo. Se estaba viviendo en idolatría. Isaías les dice las consecuencias. El libro gira entre el juicio de Dios y el consuelo de Dios. Y resalta la majestuosidad de Dios. Este es el contexto. Ustedes pueden tomar cualquiera de estos tres y es contexto, como también pueden tomar este otro. El capítulo. Dios salva a Israel y paga su rescate. El rescate fue Etiopía, Egipto y Seba. Cualquiera de esos tres, esos cuatro, ustedes pueden ponerlo y con toda seguridad es un contexto correcto porque están tomando un aspecto de lo que es el contexto en el libro. El libro gira entre el juicio y el consuelo y además resalta la majestuosidad de Dios. Si dicen el contexto es la majestuosidad, está perfectamente. O el contexto es juicio, consuelo de Dios sobre el pueblo, también. Este es el contexto. Eso es el contexto. No, ese es el texto. Fíjense lo que dice. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Estamos hablando del capítulo 43 todavía. Y estamos viendo el texto. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que quedan apagados. Esto es lo que pasaron los israelitas en el mar Rojo, pero no vamos a ver eso, solamente vamos a ver bueno, ese es el texto de lo que estábamos viendo de Isaías 43. Déjenme poner ¿Qué versículo es el que leíste? Lo último que dijiste, Javier, que lo estoy buscando y no lo hallo. Sí, ese es Isaías 43 del 16 al 17. Ok, gracias. Sí, bien. Fíjense lo que dice en Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este que ustedes vieron acá, Isaías 43, es un aspecto que podemos usar de esa forma, pero hay otro aspecto. Vamos a usarlo de esta forma en Segunda de Crónicas 7:14, que ya leímos ahorita. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a analizarlo. Desglosemos este versículo. Solo este versículo de Segunda de Crónicas 7, el versículo 14. Desglosemos. Primero, encontramos un sí condicional. ¿Ya lo vieron? Si se humillare mi pueblo, ese es un sí condicional. ¿Cuál es la condición? Bueno, la condición es cumplir
4 requisitos: humillarse, orar, buscarlo y convertirse. Esos son los 4 que están subrayados arriba. Hasta convertirse: humillarse, oraren, buscaren y se convirtieren. Bien, ese es el segundo. Cumplir 4 requisitos. El sí con las condiciones 4: humillarse, orar, buscarlo y convertirse. Si no se cumplen las 4 condiciones o requisitos, no sucede la conclusión. No sucede la conclusión, porque la conclusión es entonces y solo entonces, yo le estoy poniendo énfasis, entonces y solo entonces yo oiré. Mientras, ¿qué pasará, Misael? Mientras, No irá. pues claro, pues es lógico. ¿Por qué? Si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren, si se convirtieren, entonces yo oiré de los cielos. Dice Misael, pero si no, pues entonces no oye Dios. Ni perdona, pues ni perdona. Ni sana, pues ni sana. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los requisitos, porque hay un sí condicional. Y ese sí condicional es el contexto implícito. Entonces, condicional también, el 3. Entonces, condicional. La conclusión es, si se cumple, yo perdono y yo sano. Y Misael, acuérdense que es mi alumno favorito. Entonces, ya lo dijo. Si eso no se cumple, pues no te va a oír, ni te va a perdonar, ni te va a sanar. Así de fácil. ¿Por qué Dios es? Pues nada más es una condición. Tú cumples la condición, él cumple la otra. ¿A poco crees que nada más así? Porque por tu chula cara, César, no, hombre, ¿qué te pasa? No, 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 no es por eso. Tú tienes que hacer tu parte. Nosotros queremos, qué Dios tan cruel. No, ahí está la condición, mijito. Ahí dice, sí se humillare. Esa es una condición. Pero nosotros queremos hacerle manita de cochino a Dios y decirle, no, Señor, tú dijiste que, sí, pero no te fijas que es una condicional. No me vengas a mí a reclamar porque estás como estás cuando no cumples las condiciones que yo te dije para estar de la forma como tú quieres. No, pero es que tú eres Dios. Pues sí, pero tú eres mi creación. Así de fácil. Analicemos. Primero, la condición está sujeta al cumplimiento de los requisitos. Esa es la primera forma. Tienes que cumplir los requisitos para que entonces esa condición que está marcada implícitamente se cumpla como tú la estás deseando. Oírte, perdonarte y sanarte. Así de sencillo. Busquemos el contexto. Contexto del libro. ¿De cuál libro? ¿Se acuerdan? Sí. De Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, muy bien. Contexto del libro. La construcción del todo esto es, no importando cuál contexto, dependiendo de qué es lo que te estén pidiendo, el contexto del libro, la construcción del templo, todo el segunda de Crónicas habla de la construcción del templo. Contexto del capítulo. ¿De cuál capítulo? De Segunda de Crónicas 7, dijimos,
Segunda de Crónicas 7. Muy bien. Contexto del capítulo. ¿Perdón? ¿Es el pacto de Dios con Salomón? Sí. Si te refieres al varón que estaba como rey, sí. Contexto del capítulo. Dedicación del templo. Contexto del versículo. Oración de Salomón. Ya se fijaron cómo vamos de lo externo a lo interno. El libro tiene un contexto. El contexto es la construcción del templo. Todo el libro ese habla de la construcción del templo. Si vemos el capítulo 7 específicamente, se dedica el templo. Está Salomón dedicando el templo. El versículo que leímos es la oración que Salomón hace a Dios para dedicar el templo. Nos vamos de lo general a lo específico, de afuera hacia adentro. Esos son los contextos que rodean hasta llegar al versículo que nosotros dijimos que era 14. Para encontrar el contexto, debemos hacer preguntas. Esto es necesario que ustedes lo tengan como un machote para ir leyendo y que no se vaya a brincar una cabra por otro lado y que ande comiendo pasto de otra parte y luego concluyas de otra forma. ¿Cuál fue el motivo de esto, de lo que estás leyendo? ¿Cuál fue el motivo? Ustedes inmediatamente saben, dicen, el motivo es este. Ya lo grabas y ya lo tienes. Ya sabes que ese va a ser el contexto general. ¿Cuál es el motivo de? Aquí lo vemos. Contexto del libro. ¿Cuál es el motivo del libro? La construcción del templo. Ok. ¿Cuál es el motivo de esto? La construcción del templo en la segunda de Corintios. Estamos hablando de segunda de Crónicas. ¿Qué pasó para tal anuncio? Caramba, me fui para adelante. ¿Qué pasó para tal anuncio? Bueno, el contexto del capítulo, dedicación del templo. En este caso, ¿qué pasó? Bueno, pues es la dedicación del templo. Por eso se anunció de esta manera. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jehová Dios. ¿A quién se lo dijo? A Salomón. Se puede transferir a nuestro tiempo y entonces ya hacemos ahí la forma contemporánea para pasar esa información o mandamiento o sugerencia o idea a nuestro tiempo. ¿Ya está? Respondamos las preguntas antes de pasar al... Bueno, ya se los estaba diciendo yo en el momento que estábamos leyendo. En el momento que estábamos leyendo dijimos, ¿cuál fue el motivo? Bueno, el motivo fue la construcción. ¿Cuál fue, qué pasó para el anuncio? Bueno, pues estaban dedicando el templo. ¿Quién se lo dijo? Dios. ¿A quién se lo dijo? A Salomón. ¿Se puede transferir? Claro que se puede transferir porque a nosotros nos va a oír Dios si nosotros hacemos las cosas que Él nos está pidiendo que se hagan. Dios le habla a Salomón, hace un pacto. Dedican el templo. Y Dios y Salomón, dedicación del templo. Y Dios le habla a Salomón. Y le dice, si humillare mi pueblo, tan, yo los oiré. Si no, no voy a escucharlos. Yo me voy a otro lado. No quiero oír sus palabras. Eso es, las preguntas que están acá están respondidas aquí. Dios habla a Salomón y hace un pacto. La dedicación del templo es la segunda y lo que dijimos ya. Y Dios le habla a Salomón. Existen varios tipos de contextos. Estos no los vamos a ver todos porque
es bastante amplio, aunque veremos algunos, un contexto cultural. Nunca olviden ustedes que el contexto cultural marca la pauta para poder sacar una información de un libro. Porque si no nos damos cuenta de en qué cultura se dijo lo que se dijo, podemos concluir en tonterías. Igual sucede en el contexto histórico, lo que dijimos ahorita con relación a Benito Juárez. No podemos juzgar a Benito Juárez con nuestras leyes porque no corresponden a su contexto histórico, ni político, ni cultural. El contexto literario igual. Tenemos que respetar la forma en la que se escribía en la época de los españoles, por ejemplo, o en la época de los griegos, o en la época de los fenicios, porque si lo sacamos de ahí, probablemente no diga lo que debería decir, porque, porque vean esto, escuchen esto, porque la lengua o las lenguas se transforman en el transcurso del tiempo. Una palabra puede ser definida en una época de una forma y a la época siguiente puede decir otra cosa o puede decir más cosas. Entonces tenemos que respetar el contexto literario y el contexto político y el contexto religioso. Uy, entonces la Biblia es un enredijo. Si lo quieres ver así, es un enredijo, pero no es un enredijo cuando tienes el Espíritu Santo. Y tú tienes el coraje y la dedicación de estar construyéndote y estudiando la cultura hebrea, la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, la cultura, pues nada más, bueno, árabe, la cultura árabe, que serían los más cercanos que influyeron mucho en la historia, la cultura romana, que influyeron mucho en la historia de los judíos cuando ya llegaron, cuando salieron del Ur de los Caldeos, que es Mesopotamia, cuando llegan a Egipto, todo eso va modificándose, tanto su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de vivir, y van tomando esos pueblos que van atravesando, van tomando ciertas costumbres según vivieron en el entorno político o social o cultural donde vivió Abraham o donde vivió Jacob o donde vivieron los reyes en Judea. Entonces, los contextos son importantísimos, que los respetemos y que los estudiemos. ¿Qué quería decir en la época en la que Jesucristo vivía cuando él dijo ojo por ojo y diente por diente? Y después de eso, él dice, se dijo esto, pero yo les digo que todo aquel que ve a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. Y tú dices, ah, caramba, entonces ya me modificó. ¿Cuál? ¿El contexto religioso, político, literario, histórico, cultural? Bueno, pues eso es precisamente lo que nosotros debemos ver cuando estamos leyendo la Biblia. ¿Qué decían antes los judíos y qué dijo Jesús después
de que leyó el Antiguo Testamento. Él no tenía el Nuevo Testamento, solamente tenía el Antiguo Testamento y basado en eso él hablaba. Él no tenía el Nuevo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, el Antiguo y el Nuevo. Realmente, nosotros ya la película ya la vimos, ya sabemos qué va a pasar. No adivinamos. ¿Por qué? Porque la película ya pasó, ya la vimos. Nosotros sabemos en qué comenzó y en qué va a terminar. Ellos nunca pudieron ver eso. Nosotros somos privilegiados porque ya sabemos cómo va a terminar la película. Ellos todavía no. Los mismos judíos en la presencia de Jesucristo tenían horrores de dudas, porque había muchas cosas que decía el Antiguo Testamento y que ellos tenían que interpretarlo como Jesús lo interpretaba, no como les habían enseñado sus rabinos, sus sacerdotes y profetas. Entonces se veían en un apuro. ¿Por qué? Porque tenían que modificar su manera de pensar del antiguo y pensar como Jesucristo les estaba exigiendo que pensaran. Era una terrible guerra que tenían en su mente Pablo, Pedro, Mateo, Lucas, todos ellos. Era terrible porque habían sido enseñados por la Torá, por la instrucción de Dios en el monte Sinaí. Entonces era lo que conocían. Llega Jesús y les hace pedazos la ley religiosa y pues se les viene abajo todo. ¿Cómo no lo iban a matar? Si les destruyó todo lo que en el Sinaí les había dado Jehová Dios, ¿cómo no lo iban a matar? Políticamente estaban destruidos, religiosamente estaban, literariamente, histórico, cultural, todo les quitó. Y luego todavía les dice que van a dejar, el hijo va a dejar a su papá y a su mamá, si no, ya no va a ser, no, pues olvídense, destruyó religión, política, literatura, historia, cultura, familia. Oigan, pues cómo no iba a tener enemigos, mi señor. Se le vino encima todo el mundo, más el mundo religioso. Bueno, aquí nos quedamos. Busquen el contexto de Primera de Corintios 3:17. No me salga con un choro mareador de 7 hojas u 8 hojas, no. Un contexto no tiene por qué ser arriba de 2 frases. No tiene por qué ser, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu, y donde está el Espíritu, ay, ¿cómo puse aquí? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, es que no sé por qué lo repetí. Bueno, búsquenme el contexto. Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 3:17. Primera de Corintios 3:17. Búsquenme el contexto y aquí nos quedamos en esta parte y le vamos a marcar para que no se nos olvide, porque si no me amisaleo. Bueno, ok. Entonces, tenemos que aquí nos quedamos y vamos a marcar de este color. Entonces, nos quedamos aquí. Entonces, ahora,
me hacen favor de decirme si hay alguna duda, sugerencia, algo que quieran que enfaticemos. Probablemente el próximo viernes veamos algunas cosas que son palpables para conocer a Jehová Dios. ¿Cómo es Él? ¿Por qué le tenemos que conocer? ¿Cómo le podemos conocer? Todo eso lo vamos a ir viendo el próximo viernes, terminando la tarea. Y antes de continuar con el tema siguiente. Entonces, si no hay preguntas, déjenme cortar la grabación para